Buenos días a todos. Buenos días. Vale, bueno, pues estáis terminando de entrar todos, así que, vale, pues nada, vamos a empezar. Buenos días, Santi, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar una vez más en nuestros webinars de Avanza. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un invitado que, bueno, es parte de nuestro equipo de Avanza. Estamos muy contentos de tenerle hoy porque además es muy complicado cuadrar agendas con él, así que tenemos que aprovechar al máximo su presencia. Hoy tenemos a Santiago Antón con nosotros, que para los que no le conozcáis, es un experto en todo el tema relacionado de comunicación, relacionado con comunicación no verbal y soft skills. Santi ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de los recursos humanos de diferentes empresas como Ser Optical, Conecta, Universidad Internacional de La Rioja, y también ha llevado a cabo proyectos de consultoría y de formación aplicando sus conocimientos en coaching y comunicación no verbal en empresas como Nokia, Ocaso, Ferrovial, Ciensa, Alsa, Servicios Funerarios de Madrid, etcétera. Cuenta además con más de 15 años de experiencia en el diseño e impartición de cursos para potenciar habilidades directivas, personales e interpersonales, como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, comunicación, atención al cliente, y está especializado en proyectos formativos, tanto presenciales como online, con lo que tenemos ahora relacionados con el desarrollo de habilidades y competencias profesionales. Además, Santi, por si fuera poco, está diplomado en trabajo social, tiene un máster en recursos humanos, en PNL, es experto en comunicación no verbal, que ahora lo veremos, especialista en lenguaje no verbal de Body Systemic, experto en comunicación aplicada, en inteligencia emocional, PNL Practitioner, experto en coaching y experto en coaching ejecutivo. Vamos, casi nada, o sea, Santi está todo el día estudiando y doy fe de ello. Así que nada, Santi, bienvenido. Estoy muy contenta de dar la bienvenida a un compañero y a un amigo y nada, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Yanire. Bienvenidos a todos y a todas a este webinar sobre comunicación no verbal. Y bueno, pues espero que sea muy productivo, que le podáis sacar mucho jugo y cosas que sean muy prácticas, que las podamos ver, que las podamos visualizar y que enseguida las podáis aplicar en vuestro día a día. Vamos a ver tres cosas importantes. Me gustaría que a lo largo de este webinar os llevaseis tres cosas. Lo primero sería qué hay de cultural y qué hay de universal en la comunicación no verbal, los movimientos de los ejes de cabeza, qué es lo que significa, ahora lo veremos, y un poquito sobre la detección de la mentira, si es que eso puede llegar a ser posible. Me gustaría que me comentaseis qué esperáis de este webinar también, qué os gustaría. A ver quién se lanza, quién se atreve. Pues, por ejemplo, intentar controlar gestos que pueden ser percibidos de manera negativa en una reunión. O, bueno, no tiene por qué ser una reunión, en cualquier comunicación, pues eso, en el trabajo. En el trabajo, bien. ¿Qué más cositas? Por aquí nos comentan que para realizar entrevistas de trabajo. Para realizar entrevistas de trabajo. Muy bien, también es muy importante. Posiciones y posturas a la hora de las reuniones y de las entrevistas también. Muy bien. Vale, sobre eso hay un módulo que ahí sí que no nos daría tiempo a ver, pero que es muy interesante, que por ejemplo son las posiciones de silla, lo que nos dice dependiendo de cómo estemos sentados. Si estamos sentados de esta manera, si estamos hacia atrás, si estamos ladeados hacia la izquierda o hacia atrás, eso es súper importante y eso se podría ver. Vamos a ver cosas, sobre todo tanto que podáis utilizar para los clientes, para las entrevistas de trabajo, que estén muy bien. Como os decía, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice, de Peter Drucker. ¿Y esto por qué es relevante? Porque lo que vamos a ver, sobre todo, es a detectar esas señales en nuestros interlocutores. Más que nosotros a dominar nuestra parte de la comunicación no verbal, vamos a detectar en los demás su comunicación no verbal. Y dentro de la comunicación no verbal, lo que más información nos puede dar son esos movimientos no conscientes o semi-inconscientes. Porque, por ejemplo, si levanto la mano llamando a un taxi, todo el mundo entiende que yo voy a llamar al taxi. Entonces, lo importante son aquellas cosas que hacemos esos movimientos en nuestro día a día y de los que no somos casi conscientes de ellos. Eso es lo que nos va a transmitir información muy relevante. Os voy a lanzar una pregunta. ¿Podríamos medir
en porcentaje la importancia de la comunicación no verbal? Yo creo que sí, aproximadamente. Venga, ¿cuánto sería? Más o menos. 80%. Un 80%. ¿Qué más? ¿Alguien más que se atreva? Yo sí, también un 75, un 80%. 75-80%. Muy bien. Más. Un 40% nos dicen, ¿verdad? Otro un 60% nos dicen por el chat. ¿Okay? Ahora vamos a dejar esa pregunta ahí en stand-by y ahora la vamos a responder en breve. Bueno, la comunicación no verbal, como os decía antes, el lenguaje no verbal nos puede indicar varias cosas. Primero, la verdad. Saber si una persona está más o menos diciendo la verdad o si puede estar mintiendo. La emoción. Y ojo, aquí es muy importante porque podríamos detectar mediante el lenguaje no verbal si la emoción que nos está diciendo es la real o si nos está mostrando, por ejemplo, una sonrisa un poco más falsa, que parece que nos está mostrando ahí como alegría, y sin embargo hay microgestos que nos indican que a lo mejor esa persona tiene rabia, tiene tristeza. Eso lo podemos detectar en la cara, ¿vale? Si sus gestos son de apertura o son de control, que esto estaría muy bien también para pues esas entrevistas de trabajo. Si la persona está recordando o puede estar inventando, ¿no? Depende de la configuración de los ojos, de dónde accede a la información. También si hay un deseo sincero, el estado de ánimo, el pasado, el momento actual, y también hay ítems que están muy ligados con la seducción. Y no solo la seducción en el plano amoroso, sino también la seducción a la hora de pues, generar una afinidad con una persona, de comunicarse. La comunicación no verbal se basa sobre todo en 4 grandes áreas. El sistema Body Systemics o la sinergología, que tiene su origen en Philip Turchet en sus estudios, las microexpresiones faciales, que vienen determinadas por los estudios de Paul Ekman. Esto, por ejemplo, es muy útil ahora, hoy en día, en los aeropuertos, porque todos estos sistemas de inteligencia artificial para detectar pues, comportamientos vienen a través de esos estudios de Paul Ekman. Luego la neurociencia para darle ese respaldo científico y la paralingüística. Porque todos esos paralingüismos, precisamente de la voz, son muy importantes a la hora de la comunicación no verbal. Es un método científico, también esto es importante porque utiliza la estadística y para que un ítem sea considerado como aceptado necesita tener un índice de fiabilidad superior al 85%. Y normalmente para decir una cosa necesitamos que confluyan 6 o 7 ítems, no nos valdría con uno solo. Ojo, se analizan más de 2.500 gestos en la comunicación no verbal científica. O sea, ahí es nada, ¿eh? Bueno, antes os había preguntado una cosa, que cuánto suponía la comunicación no verbal si lo pudiéramos medir en porcentaje. Y aquí hay una regla de Albert Mehrabian, que es un profesor emérito de la Universidad de UCLA, que nos dice que el 93% del mensaje es no verbal y el 7% es verbal. Y esto normalmente lo encuentro muchísimo en muchísimas ponencias, en muchísimas formaciones, pero tiene determinados matices. No siempre es verdad. Albert Mehrabian dice que esto solo es verdad cuando los gestos que hacemos y lo que decimos con la voz hay como una incongruencia. Cuando decimos, uy, aquí hay algo raro, entonces le damos mucho más peso a la comunicación no verbal. O bien en situaciones en las que hay una fuerte carga emocional. Si estamos hablando desde un plano muy racional, muy técnico, lo que le vamos a dar mucho más peso es a la palabra. De hecho, la palabra, el verbo, es lo que nos ha permitido evolucionar como especie. Y más que eso, lo que nos ha permitido evolucionar como especie ha sido la interpretación de la simbología. Y eso es otro tema que a lo mejor otro día, Yanire, podríamos hacer para otro webinar, ¿eh? Toda esa interpretación de la simbología, que es lo que nos ha permitido evolucionar. Cuenta con ello. Vale. Pues la comunicación no verbal habría que tener 3 miradas. Primero, lo que denominamos estatua, que es la información que nos puede dar el cuerpo, la corporalidad, cómo está configurado el cuerpo, esa como morfología ya nos estaría indicando una parte, ¿no?, de su biografía corporal. Otra parte que podemos ver es la actitud interior, ¿vale? Esos estados de ánimo que tiene la persona y cómo expresa su ánimo. Y otra cosa serían los micromovimientos, que podrían ser micromovimientos faciales, podrían ser micropicores, dependiendo de dónde nos estemos arrascando. Nos van a indicar una cosa, o a lo mejor que estemos agarrando, estamos presionando una cosa.
incluso gestos autoadaptativos de cuando estamos incómodos, que a lo mejor podemos tocarnos o recolocarnos la ropa, que eso normalmente es una situación incómoda que estamos intentando adaptarnos, tranquilizarnos o calmarnos. Os había dicho lo de universal y cultural, y aquí os abro una pregunta. ¿Qué pensáis de la comunicación no verbal? ¿Qué es cultural? ¿Qué es universal? Yo creo que es cultural. Sí, yo creo que también es cultural. ¿Cultural? Universal. ¿Universal? Muy bien ese debate. Yo creo que es universal, pero depende de la cultura. Claro. Cultural. Vale. Pues hay determinadas cosas, ¿vale? Que son culturales. Evidentemente toda la forma de la cultura va a tener muchísimo pozo dentro de la sociedad, pero también hay gestos que son universales. A lo largo de, pues sobre todo de cuando empezó la comunicación no verbal, esos estudios a lo mejor que empezaron en los años 40, luego con mucha más fuerza a partir de los años 60 y 70, pues intentaron romper esta dicotomía, ¿no? O por lo menos ponerle el foco, ver que era importante. ¿Qué descubrieron? Pues que había gestos que eran muy culturales y que había emociones, sobre todo Paul Ekman trabajó con lo de las emociones y viajó por medio mundo, ¿vale? Viajó en África, estuvo en Asia, en Oceanía, en Europa, en Norteamérica, para ver si las emociones se expresaban de la misma manera. Y él detectó que sí. Aún así, seguía existiendo ese debate de si en este mundo que era tan globalizado y por la televisión podíamos haber adquirido más que aprendido, que veremos que hay una diferencia de matices, esas emociones. Pero los recientes estudios demostraron que muchos bebés que habían nacido ciegos directamente tenían las emociones, tenían esas emociones y las expresaban en el rostro de la misma manera. Con lo cual, las emociones sí que es algo que es universal. Es universal al ser humano, incluso en muchos primates y muchos animales. Es decir, muchos perros también, muchos gatos, tienen esas microexpresiones faciales de alegría, de miedo, de temor, que son prácticamente iguales que los seres humanos, ¿no? Que se demuestran en el rostro, en el arqueado de las cejas, en los ojos, en los labios, de la misma manera. Y sin embargo hay otros que son culturales. Así que si queréis vamos a poner el foco ahora mismo en algunos de los ejes que son culturales por si viajamos. Vamos a hacer como avanceros por el mundo, entonces vamos a ver determinadas cosas. Por ejemplo, decir no. Nosotros estamos acostumbrados a decir que no y a decir que sí, pero sobre todo en Bulgaria y en algunas zonas más leves de India, de Pakistán y de Turquía, mover la cabeza de arriba abajo quiere decir que no. Y para decir que sí, mueven así. Esto lo hemos hecho muchas veces de niño, ¿verdad? En el recreo, intentarlo decir al revés para confundir a los demás. Pues esa es una cosa muy importante, ¿vale? Ofrecer, recibir y coger objetos. En muchísimos países del sudeste asiático, sobre todo, vemos que nos entregan los objetos siempre con dos manos, ojo, ni siquiera con una. Nosotros muchas veces lo damos ahí como rápido o sin más, pues ellos lo tienen que dar con dos. Y vemos que incluso hacen una leve inclinación hacia la otra persona en señal de respeto. Eso vamos a ver que es como, se podría interpretar como sumisión, pero también es parte de respeto. Y esto para ellos es muy interesante, porque además en Japón todas las personas tienen que hacer esa inclinación, esa leve reverencia ante el emperador de Japón, exceptuando una cosa que ellos piensan que es mucho más importante. Y el emperador se inclina ante un colectivo de personas. ¿Quién pensáis que puede ser? Por el chat dicen que los profesores. ¿Perdón? Por el chat dicen que los profesores. Los profes, dice Eva, ¿verdad? Pues sí, Sí. con los profesores, es cierto. Para ellos la educación es tan importante que el emperador hace reverencia a los profesores, porque la educación para ellos es el centro de su cultura. O sea, fijaros qué importante es. Otras cosas, por ejemplo, de dar y de recibir objetos, es que en los países musulmanes se tiene que coger con la mano derecha, porque la mano izquierda está única y exclusivamente para la higiene íntima, incluso a la hora de saludar a una persona, ¿vale? Esto es súper importante. Me acuerdo un amigo cuando sucedió lo del tsunami, que fue a esos países, fue en Indonesia muchísimo, ahí pues está establecido lo musulmán, cuando fue en una misión del ejército para contribuir a ayudar y para solucionar aquello, pues le hicieron mucho inciso en esta parte de aquí, porque podía suponer un conflicto, ¿no? O que gente no cogiese determinada comida, aunque estuviese en una situación de hambruna, por una falta de respeto. O sea que es muy importante, ¿veis?
Otra cosa, mostrar la palma de las manos, con los dedos separados, como veis aquí en la imagen. Y esto se llama mucha y es muy típico de Grecia y de países como Macedonia, ¿no? que también han pertenecido a Grecia o están en la misma zona. Esto se supone o se piensa que viene de una cultura heredada que cuando antiguamente cogían a un preso, a una persona que había cometido un delito, pues normalmente cogían excrementos o ceniza y se los arrojaban a la cara mientras hacía el pasillo por el pueblo, por la ciudad. Y entonces eso viene heredado de ahí y es un gesto muy grave. Entonces, levantar la mano con los dedos separados, a lo mejor estás en un sitio, se puede tomar como un insulto excesivamente grave, pero muy grave, ¿eh? Se lo toman bastante mal. Otra de las cosas, señalar con la barbilla. Nosotros estamos acostumbrados, ¿dónde está una catedral? Le decimos, está por ahí, o ¿dónde está mi bolso? Y dices que está ahí. Y sin embargo, en la India eso está muy mal visto. Ellos señalan con la barbilla, ¿vale? Es importante. ¿Dónde está Toledo? Tienes que señalar con la barbilla para decir dónde está Toledo, porque ellos se lo tomarían muy mal, ¿eh? Y otra cosa, devolver el pisotón. Ahora con lo de la guerra de Rusia, pues está complicado todo el tema, pero si alguna vez tenéis la oportunidad de viajar a Rusia y alguien te puede pisar en el metro, ten en cuenta que esa persona seguramente vaya unos metros como un poseído detrás tuya para devolverte el pisotón. Porque si no piensan que es una acción de el ojo por ojo, si piensan que no te lo devuelven, pues que esa relación pueda acabar mal. Entonces normalmente te van a intentar devolver el pisotón. Y luego hay otra cosa muy interesante de los aymaras. Esta es una de las tribus que suele dominar la zona del Perú, sobre todo, aunque también está establecido un poquito en Bolivia, en el norte de Chile, y ellos piensan en el futuro de una forma totalmente diferente a nosotros. Nosotros siempre pensamos que el futuro ha quedado atrás, ¿no? Y siempre señalamos que el futuro está a nuestras espaldas. Sin embargo, los aymaras piensan que el futuro está en sus espaldas y el pasado está delante, que es lo que pueden ver. Entonces, cuanto más pasado, más años van cumpliendo, el pasado van dando como pasos hacia atrás y le va quedando delante, a modo de si fuese una pantalla, ¿no? Donde lo pudiéramos ver todo nuestro pasado, porque ellos tienen esa concepción de que el pasado es lo que podemos ver porque ya ha existido y el futuro, como no lo hemos visto, pues va a quedar a nuestras espaldas, es lo incierto. Y otra cosa importante, sobre todo en los países de tradición budista, es tocar la cabeza a un niño. No deberíamos de tocarle la cabeza porque ellos piensan que el alma reside en lo más elevado de las personas, que es la cabeza, y por eso no se debería de tocarle la cabeza, ¿vale? Cualquier gesto que nosotros podemos hacerle una cara Antonia a un niño o una niña, pues allí estaría totalmente fuera de contexto. Bueno, y ahora vamos a ver los ejes de cabeza. Con respecto a esto, ¿tenéis alguna pregunta o alguna duda? Ok, pues vamos a ver ahora los ejes de cabeza, que esto sí que es muy útil, como decíais antes, que apuntabais para entrevistas de trabajo, para ver si estamos en sintonía con la persona que estamos teniendo una negociación, con un cliente, por ejemplo, con un compañero, si nuestra exposición, por ejemplo, está teniendo éxito. Todo eso lo podemos ver también a través de los ejes de cabeza. Y esto también está muy ligado con las manos. ¿Y por qué? Porque esto viene de la contralateralidad de los hemisferios. Ya sabéis que la parte derecha de nuestro cuerpo, ¿vale? La derecha, está controlada por el hemisferio izquierdo y la parte izquierda está controlada por el hemisferio derecho. Es cierto que ambos hemisferios trabajan de manera conjunta, no están como separados totalmente, pero sí que hay determinadas funciones que son más o menos específicas de cada uno de los hemisferios y sobre todo en el cuerpo, en la movilidad, pues sabemos que hay una contralateralidad. Entonces, la parte derecha está regida por el hemisferio izquierdo y es mucho más controladora, y eso vamos a ver que tiene determinadas implicaciones en los movimientos de cabeza y en los movimientos de mano. Y la parte izquierda de nuestro cuerpo va a estar regida por el hemisferio derecho, con lo cual es mucho más espontánea. Veremos que, por ejemplo, los gestos con la mano derecha son mucho más autoritarios, los de la izquierda son mucho más suaves, más del vínculo, suelen ser como movimientos más curvos, y aquí suelen ser como mucho más rectilíneos, ¿no? Todos tenemos dos lados totalmente diferenciados. No existe esa, ¿cómo decirlo? Se me ha ido la palabra. No somos simétricos.
en nuestro cuerpo. Somos totalmente asimétricos y tenemos dos lados. Y esto es muy chulo, muy importante verlo en el cuerpo. Os voy a presentar a dos personas que no sé si las conoceréis. ¿Os suenan? Yo sí. ¿Quiénes son? Pues San José Bretón y esta chica, bueno, es la que... La de Gabriel. Eso es. Efectivamente. Ana Julia Quezada. Ana Julia Quezada. Eso es. Ujú. Muy bien. Vale, pues vamos a ver un par de cosas muy interesantes. Todos tenemos dos lados derechos, como os decía, y dos lados izquierdos, totalmente diferenciados. Y ya solo con ver a una persona, pues podemos ver determinadas cosas en su cuerpo. Fijaros, aquí lo que he hecho ha sido una superposición de dos lados derechos y aquí de dos lados izquierdos. ¿Notáis alguna diferencia? Vemos aquí que en la parte de dos lados derechos tiene como una cara de muchísima más musculatura, ¿no? Vamos, parece una persona que impone, que es mucho más directa, y sin embargo su lado izquierdo vemos que es hasta tiene como un poquito de tristeza, ¿no? En los ojos, en los labios, están hacia abajo, y parece como mucho más frágil, ¿verdad? Aquí parece que tiene una musculatura que es mucho más potente y aquí parecería que es muchísimo más frágil. ¿Se ve? Lo voy a poner un poquito en grande para que veáis. Fijaros, ¿eh? Dos lados derechos, hasta la musculatura en los hombros, en el cuello y demás. Y dos lados izquierdos. Veis que tiene hasta los párpados caídos hacia abajo, la comisura de los labios hacia abajo, que es mucho más triste. Y eso se refleja muchísimo en el cuerpo. He cogido otra foto, es una pena que no esté justo de frente porque nos daría muchísimo más información, mucho más real, está un poquito torcida y es cierto que aquí veis que parece que tiene un poquito de doble barbilla y aquí está un poquito más metido, pero aún así nos sigue mostrando lo mismo. La parte derecha, que es mucho más controladora, ¿vale? Está como mucho más tiene muchísima más fuerza. Y su parte izquierda, su parte más personal, más íntima, vemos que es mucho más frágil. Vamos a verlo ahora, por ejemplo, con Bretón. Aquí lo vemos también exactamente lo mismo. Vemos que su parte derecha, fijaros cómo tiene la parte de aquí, ¿eh? ¿Se ve el puntero? Sí. Sí, sí se ve, sí. Pues vemos aquí en el ceño, ¿vale? Como lo tiene medio fruncido, las cejas, ¿vale? Toda esta musculatura, los labios, como cuando tenemos así los labios, como en una línea muy apretado, quiere decir que una de nuestras emociones primarias por la que estamos dominados es la ira, ¿eh? La emoción. Y vemos que su parte derecha es mucho más controladora, ¿no? Cómo se relaciona con los demás es desde el control, como muy controlador. Sin embargo, su parte izquierda, su parte más personal, más íntima, sus emociones, vemos que tiene también una parte aquí grande, otra vez de tristeza y de fragilidad. ¿Lo veis? No está muy balanceado. Se le ve muy maligno. Sí, sobre todo esta parte de aquí es muy maligno, ¿eh? Fijaros además que estamos viendo. Esta es otra de las cosas que podríamos llegar a ver, que incluso en los ojos podría llegar a tener Sampaku, que significa tres blancos, ¿no? En el ojo, que también nos estaría indicando una cosa, y las cejas las tiene un poquito puntiagudas. Toda esta parte de aquí, y aquí es mucho más leve. Vamos a ver ahora los planos de cabeza. Hemos visto ya que la parte derecha se diferencia mucho de la parte izquierda por esa contralateralidad y los planos de cabeza nos va a dar una información muy importante. Para todas esas personas que me habíais dicho lo de las reuniones, lo de las entrevistas, vamos a ver cómo está la otra persona, si estamos generando vínculo o por si el contrario la otra persona tiene un poquito de distancia con nosotros. Hay tres planos de cabeza, ¿vale? Rotativo, lateral y sagital. ¿Y esto a qué se refiere? El rotativo sería girar la cabeza así, la estamos rotando. La podemos rotar hacia un lado o hacia el otro. El lateral es que la pongamos así o así y el sagital sería subirla o bajarla. Es importante sobre todo para las personas que están de frente, sobre todo la parte de los rotativos,
y la parte de los sagitales. El lateral veremos que tiene que ver mucho con la comunicación y que incluso en una reunión pues pudiera ser que se produjesen este tipo de ítems. Y vamos a empezar con el rotativo derecho, ¿vale? El rotativo derecho sería este de aquí, en el que nos está mostrando más su parte derecha. Ha rotado un poquito la cabeza hacia un lado. ¿Y qué nos indica esto? Habíamos visto que es mucho más analítico y más rígido esa parte de ahí, entonces lo que indica es un distanciamiento en la comunicación o bien que está analizando. Y sin embargo, el rotativo izquierdo, cuando nos está mostrando esta parte de aquí, dice que hay un vínculo en la comunicación, que hay una apertura emocional, o incluso si estuviese hablando, es que le está gustando esa parte de ahí, ¿no? Que hay un vínculo con esa palabra que está viendo ahí. Vamos a ver ahora en un pequeño vídeo cómo cuando una persona habla y hace un rotativo, se refiere justo específicamente a la palabra a la que lo dice. Por eso es muy interesante, porque no se produce un tiempo después, sino que justo a lo mejor digo, me gustan las magdalenas y hago así y sé que le gustan específicamente las magdalenas, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Vamos a ver un vídeo, ¿no? La experiencia de competir aquí en México y experiencia de competir aquí. Fijaros cuando dice México, perdón, uy. Ahí. La experiencia de competir aquí en México. Uy, va, se me va, perdonad. Tienes que darle justo al centro. La experiencia de competir aquí en México. ¿Veis? México, ¿vale? Ya nos está mostrando que le está gustando esa parte de México, ¿vale? México es un sitio que le agrada, que le gusta. Y en Acapulco pues siempre ha sido fantástica, ¿no? El cariño y el apoyo de la gente. El cariño y el apoyo, ¿veis? De la gente nos lo está mostrando, que le está gustando. Siempre ha sido total. Evidentemente me gustaría aprovechar el día para pasar una parte del tiempo con la familia, otra parte con los amigos. Me gusta jugar a golf, me gusta jugar a fútbol. Me apasiona el mar. La verdad, soy un apasionado del mar en general. Prácticamente digo que viviría en el mar si pudiera. Y bueno, tengo la suerte también que soy de una isla, ¿no? Y tengo la posibilidad de salir al mar habitualmente. Habitualmente. Salir al mar lo ha hecho levemente y luego habitualmente. El mar es algo que también, como él nos está comentando, le gusta, ¿vale? Vemos que su discurso está muy alineado con su comunicación no verbal. ¿Veis qué importante puede llegar a ser? Esto se puede utilizar con clientes. Cuando nos están diciendo que le gusta nuestro producto o que no le gusta nuestro producto, pues estamos viendo ahí. O sea, nosotros estamos hablando y vemos que la otra persona nos está, pues a lo mejor poniendo el lateral derecho, ya sabemos que a lo mejor no está de todo de acuerdo, que está analizando, que le falta un poquito más de información y que tendríamos que profundizar en nuestros argumentos de venta. Sin embargo, si nos da la izquierda, pues parece que hay una determinada sintonía. Esos dos más o menos han quedado claros, ¿vale? El vínculo por la parte izquierda y un poquito de distanciamiento de análisis por la parte derecha. Y ahora vamos a ver los laterales. Como os he dicho antes, el lateral izquierdo es el que se llama el plano empático, porque quiere decir que la persona también vuelve a tener un vínculo en la comunicación, que nos está siguiendo, que está totalmente de acuerdo con nosotros o que nos está comprando nuestra argumentación. Es bastante positivo y normalmente en la cabeza tiende a acercarse al hombro izquierdo. Y si os fijáis aquí en esta parte de aquí, lo podemos ver totalmente. Con esta señora, ¿veis? Ya sabemos que esta persona es muy afín a lo que está comentando en este caso Pedro Sánchez. ¿Lo veis? Y por el otro lado, tenemos el lateral derecho que nos estaría hablando de la rigidez en la comunicación. Suele ser bastante negativo y además pone en entredicho, no le está gustando nada lo que estamos comentando, ¿vale? Nos está poniendo como en tela de juicio. Y aquí, por ejemplo, está haciendo una exposición fijo y vemos que aquí Pedro Sánchez, incluso aquí un poquito, tienen el plano lateral derecho. Están rígidos en la comunicación,
no están de acuerdo o están poniendo en tela de juicio lo que nos está comentando. Y lo vamos a volver a ver en otro vídeo. Vamos a verlo, perdón, luego el otro vídeo junto, porque es verdad que este vídeo trae una mezcla de las dos cosas. Luego tendríamos el sagital, ¿vale? Movimiento hacia arriba y hacia abajo. El sagital superior, que me siento superior a la otra persona, inferior, que me siento por debajo. Lo normal es tenerlo en un plano medio. De hecho, fijaros si es interesante, se hizo un estudio en Canadá con unos reclusos que normalmente eran pues atracadores, violadores, etcétera, sobre todo de mujeres, y lo que vieron es que por la postura corporal que mostraba la otra persona, un recogimiento más de hombros en su estatua, ¿no? Y a lo mejor que tenían un sagital inferior, pues eran normalmente las víctimas a las que más atacaban, de manera inconsciente normalmente. Se les dieron a elegir fotos con esa determinada postura y eligieron esa parte de ahí. Es importante, ¿vale? Porque estamos mostrando que somos inferiores o que somos más débiles. Por eso es importante. Ir con el mentón cuando alguien nos levanta mucho, pues también nos desagrada porque parece que es superior a nosotros. Y vamos a verlo en una conversación también, porque creo que es así como mejor se ve. Desde Pablo Escobar hasta el Chapo. Dentro de los planes de Pablo Escobar estuvo hacer una cárcel previendo. ¿Os habéis fijado? Mientras le está haciendo una pregunta, ya le está mostrando ese lateral. De momento está en plano rígido. Dentro de los planes. Bueno, aquí también se aprecia otra cosa que es interesante, que podríamos valorar, ¿no? Aparte de la postura de las manos, que tiene como una postura de superioridad, pero aquí ha tragado saliva como con un poco de miedo a la pregunta. Dentro de los planes de Pablo Escobar estuvo hacer una cárcel previendo. Pero lo que hemos visto, ¿veis? Lateral derecho. Ya está rígido entre la pregunta. Como le está entrevistando, él era Popeye, era uno de los sicarios que tenía Pablo Escobar. Previendo su entrega, previendo su sometimiento. Pablo Escobar Gaviria era un hombre que antes de llegar a un lugar ya tenía que tener la salida. Él obligó al... Fijaros, ¿lo veis aquí? El sagital superior. Tiene toda la coherencia, toda la lógica. Él, Pablo Escobar, obligó al gobierno. Se sintieron superiores al gobierno de Colombia, ¿eh? Por un momento. ¿Lo veis? Gobierno del doctor César Gaviria Trujillo, que su primer anillo de seguridad fueran guardianes municipales. ¿Quiénes eran los guardianes municipales? Eran bandidos de Pablo Emilio Escobar Gaviria, muchos con órdenes de captura, con el uniforme del Instituto de Prisiones de la época. Luego también decíais mucho de la negociación, que esto se podría valorar, podríamos ver en formaciones, son todas las posiciones de silla, y los cruces de pierna, los movimientos de la mano. El cómo está sentado en la silla, cómo se va recolocando por momentos, nos está dando también muchísima información. Instituto de Prisiones de la época. Bueno, en cuanto a los planos de cabeza, ¿lo veis interesante? ¿Creéis que puede tener aplicación? ¿Queréis que profundicemos un poquito más? Por Y estar ahora... dicen que sí. Vale, y por último, vamos a centrarnos un poquito en la detección de la mentira. De esto hay muchísima literatura escrita, hay muchísimos gurús que nos pueden decir sobre la mentira. Detectar la mentira siempre ha sido como una de las cosas que ha tenido el ser humano a lo largo de todos los milenios que llevamos, de poder intentar detectar la mentira, si es que eso en algún momento es posible. Tendrían que confluir determinados ítems y tendríamos que ver también pues, si la persona se lo está creyendo mucho, si se lo deja de creer. Y luego también tendríamos que analizar muchísimo su discurso. Si tarda a lo mejor en responder, si sus gestos son de una determinada manera, si a lo mejor son más rectilíneos, si son más cuadrados. Y sobre eso pues también hay hay como un interrogatorio específico para intentar detectar la mentira y hay determinados gestos que nos pueden indicar que hay una incoherencia entre lo que nos está diciendo y lo que nos está mostrando a través de su cuerpo. Pero yo os he querido traer algo que es mucho más aplicable en nuestro día a día y depende de una cosa que es el no verdadero y el no falso. Ojo, solo tenemos una oportunidad y tenemos que ser muy rápidos a la hora de detectarlo. El no verdadero y el no falso van a depender de qué ojo mostremos a la hora de hacer la negación el primero. El no verdadero
cuando alguien nos dice que no y nos está diciendo la verdad que es que no, el primer movimiento del cuerpo va a partir del ojo derecho. Va a ser no. Ojo, que solo es el primer movimiento. Si nos perdemos el primer movimiento, ya no lo vamos a poder saber. Y sin embargo, en el no falso, cuando alguien nos va a mentir, el primer movimiento va a partir del ojo izquierdo. Sería como un no. Y eso también se debe a lo de la contralateralidad y a los hemisferios. Hay uno que tarda mucho más en procesar la mentira y a la hora de dar una respuesta o de elaborar como esa otra realidad, que sería la mentira, pues va a tardar a la hora de procesar. Y como no la entiende, pues lo va a hacer como al revés, ¿vale? De ahí vendría lo del no verdadero y el no falso. Repito, el no verdadero, el primer movimiento, parte del ojo derecho, sería como no. ¿Ayer estuviste tomando cervezas? No. ¿Ayer estuviste tomando cervezas? No. Y aquí ya, por ejemplo, sería un no falso, si hago no, con el primer ahí. ¿Sí? Vale. Pues ahora lo vamos a ver en vídeos. He traído 4 vídeos, creo que son, para que lo podamos poner en práctica y lo podamos llevar. Como os digo, se podría detectar toda una mentira a través de esto. Este ítem, como os digo, normalmente tiene que tener mucho más ítem, pero este ítem en específico tiene una probabilidad prácticamente, una fiabilidad, perdona, no probabilidad, una fiabilidad casi del 90%. Está bastante demostrado. Y esto sí que no tiene que ver, ojo tampoco, con que seamos zurdos o seamos diestros. Eso no tiene nada que ver. Ni siquiera en lo de los ojos, que esa es otra de las cosas que es muy interesante, los cuadrantes visuales, cómo accedemos a la información a través de los ojos, o si estamos inventando, si estamos recordando, eso no tiene nada que ver con que seamos diestros o seamos zurdos. De hecho, por ejemplo, la configuración de los ojos normalmente, bueno, normalmente no, viene determinada por la escritura. En Occidente escribimos de izquierda a derecha, por eso normalmente los recuerdos van a quedar hacia la izquierda y el futuro hacia la derecha, y sin embargo los arameos escriben al revés, con lo cual su pasado va a quedar a la derecha y su futuro va a quedar a la izquierda. Es la única cosa, porque luego los movimientos de manos y en lo de que veíamos antes de los ejes de cabeza, eso tiene que ver con nuestra lógica cerebral, con nuestra configuración de los hemisferios. Y ahí sí que es verdad que el hemisferio derecho rige al izquierdo, esa contralateralidad que veíamos antes. Bien, pues vamos a ver lo del no verdadero y el no falso. No sé si os acordáis de esta persona. ¿Alguien podría decirme quién es? Yo no le recuerdo. ¿No? No. Venga. Alguien. Alguien que le guste el deporte. Ese no es el ciclista Armstrong. Muy bien. Vale. Armstrong. Ganó el Tour, me parece que fueron 7 veces, pero luego se le acusó de dopaje, perdona, que lo había ganado con doping y entonces ahí pues hubo como un determinado conflicto. Vamos a ver una entrevista, está en inglés, pero en la entrevista le están preguntando por todo si había médicos que le habían, es más extensa, ¿no? Pero si había médicos que le habían facilitado el doping, si se había dopado, etcétera. Pero recordar lo que os he comentado, porque nos vamos a fijar no tanto en lo que nos está diciendo, que luego vamos a tener vídeos en castellano, pero vamos a ver su movimiento de cabeza. Va a decir que no. Y aquí sí que os voy a preguntar qué pensáis, si nos está mintiendo o si nos está diciendo la verdad. First, do you deny the statements that Miss Andrew attributed to you in the Indiana University Hospital? 100%. ¿Qué pensáis? Está mintiendo porque empieza para la derecha, ¿no? Tiene como rigidez. Nos ha mostrado su ojo aquí, ¿vale? Esta parte de aquí primero. Y lo hemos visto antes, ¿vale? Si nos dice la verdad, el primer movimiento es desde la derecha. Y si nos dice la mentira, su ojo parte de la izquierda. First, do you deny the statements that Miss Andrew attributed to you in the Indiana University Hospital? 100%. ¿Vale? Nos muestra el lado izquierdo, su movimiento va hacia la derecha, efectivamente, pero nos muestra su lado izquierdo, nos está mintiendo. De hecho, hay una desconexión que luego hace que los ojos los cambia también. Traga saliva, que luego es muy rápido, tiene aquí esa parte de miedo, pero la desconexión también la cambia, ¿no? Y tiene como una posición que diríamos
más de control, no es de apertura hacia los demás, sino más de control en general. Absolutely. Do you also deny what Mr. Andrews said regarding those statements? 100%. Vuelve a mentir otra vez, ¿lo veis? Con el lado izquierdo. Did you disclose to any medical professional at the hospital there, well, let me rephrase that. Did any medical person ask you while you were at the Indiana University Hospital whether you had ever used any sort of performance-enhancing drugs or substances? No, absolutely not. So that just never came up. No one ever, as part of your treatment, no one ever asked you that. No. Y fijaros, bueno, también aquí luego se le ve como la respiración empieza a ser como muy superficial de arriba, vuelve a desconectar, tiene una ausencia muy pronunciada de parpadeo. Pero lo que me interesa ahora sobre todo era lo del movimiento, ¿vale? Hemos visto que el movimiento empieza desde la izquierda, ¿vale? Entonces ya sabemos que nos está mintiendo. Ojo también con los vídeos y las grabaciones. Tenemos que cerciorarnos de que estén bien enfocados y de que sean... o sea, de que le esté grabando tal cual lo estamos viendo ahora, que sepamos cuál es su izquierda y su derecha. Porque es verdad que algunos de los vídeos que llegan a circular por la red al final están como inversados a su vez y eso nos podría despistar bastante. O sea, que tenemos que asegurarnos de que están grabados tal cual, desde el origen. Ven. Nos dice Álvaro por aquí, Seguro que además dice Álvaro por aquí que además pierde el contacto directo con su entrevistador. A ver si eso también indica algo. Claro, eso es. Pierde el control porque muchas veces intentamos como despistar o uno de los indicadores también es que si tenemos estamos mirando a la persona a los ojos y de repente cortamos muy bruscamente la mirada, intentamos recolocarnos y ya, por ejemplo, vemos que también empieza a haber una ausencia de parpadeo, que empieza a haber miedo, que nos ha hecho ese ítem, ya son varios indicadores, como os decía antes, no uno solo aislado, lo que nos están indicando que hay algo raro ahí. Ojo también con lo de la mirada. Porque también me he encontrado que en muchas ponencias veo que hay gente que dice una cosa importante es mirar siempre a los ojos o tener ese contacto sin llegar a ser agresivo, ¿verdad? Pero eso es un poco etnocéntrico, eso sobre todo es de Occidente. En Japón vemos que no están muy acostumbrados al contacto visual. Tendríamos que tener un contacto visual solo en el inicio de la conversación, pero luego habría que intentarlo evitar. Y esto también es una parte un poco cultural, ¿eh? Pero sí, aquí en este caso... es porque está cortando la mirada, porque hemos visto que hay una mentira, lo está intentando gestionar, tiene miedo, se puede ver la respiración, o sea, hay varias cosas que ya nos están indicando. Bueno. Aquí os he traído a otro personaje que desgraciadamente se hizo bastante público en España, no sé si lo recordaréis. Sí, es el padre asesino de Asunta. Eso es, ¿vale? Alfonso Basterra. Entonces, he traído 2 vídeos de él para ver si nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo. Aquí vemos otra vez, por ejemplo, ya nos están indicando muchas cosas, ¿no? Como os decía, simplemente por la postura. Vemos, esto se llama pies de niño, que ya nos está indicando que no está tranquilo del todo, que hay una incomodidad, que tiene miedo también, ¿no? El cruce de brazos no tiene por qué ser siempre negativo, que también me lo encuentro. Pero el cruce de brazos también depende de cómo esté. Si está demasiado aprisionado, si tiene la mano como tensa, ya también nos podría estar trasladando incomodidad. Vamos a ver, vamos a centrarnos en él. Respuestas retando al fiscal desde el primer minuto. Basterra niega haber drogado a Asunta. ¿Usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. ¿Qué pensáis? Está mintiendo también. Ha movido la cabeza para el otro lado. Okay. Se está viendo bien, ¿verdad? Cómo mueve la cabeza hacia la izquierda. Ok. Vamos a ver otro. Del 17 de julio, usted en la farmacia dio la excusa de que se había dejado olvidado el medicamento previamente dispensado en la habitación de un hotel. No. Lo vuelve a hacer otra vez. ¿Se ve claro? Sí, por el chat también nos dicen lo mismo. Muy bien. De otra manera. Y ahora vamos a ver otra. Porque efectivamente yo lo cobraba. ¿Os acordáis de esta persona? Sí. Es el de la trama Gürtel. El de la trama Gürtel. Okay. Correa, muy bien. Vale, pues está en una declaración, en un juicio, y vamos a ver si está diciendo, en este caso, la verdad, o si está mintiendo. Partido Popular, hasta con el... De otra manera. Porque efectivamente yo lo cobraba en B. Pero no me quería
¿Vale? Lo vamos a ver entero y luego lo paramos. Porque efectivamente yo lo cobraba en B, pero no me querían facturar los empresarios. Ninguno de esos empresarios. De otra manera. Porque efectivamente yo lo cobraba en B, pero no me querían. ¿Qué pensáis? Está diciendo la verdad, ¿no? Sí, Está yo creo diciendo que la dice la verdad. verdad, sí. Ninguno de los empresarios le querían cobrar. Facturar los O sea, no le querían facturar. Ninguno de esos empresarios. Otra cosa es que aquí, digamos, bueno, que no te quisiesen cobrar, pues no exime de tal, pero si nos ceñimos a lo que nos está contando, en esta parte es cierta, no le querían cobrar, no le querían facturar, ¿vale? Ahí nos está mostrando que es cierto, ¿sí? Bien. Partido Popular, hasta con el... Y aquí vamos a ver otro vídeo. ¿Os suena? Es un político español, ¿os suena? Sí, Alberto Garzón. Alberto Garzón, vale. Es una entrevista, he cortado el fragmento, es una entrevista en televisión española que le están o le van a preguntar acerca de un posible pacto, de si se ha producido un pacto con el PP, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que nos comenta. Partido Popular, hasta con el Partido Popular, en el caso de Extremadura. Bueno, en el no hay pacto, simplemente hay que no apoyas. Lo vamos a volver a ver. Partido Popular, hasta con el Partido Popular, en el caso de Extremadura. Bueno, en el no hay pacto, simplemente hay que no apoyas. ¿Aquí qué pensáis? Yo me transmite inseguridad al hablar, que no se quiere mojar, que no sabe lo que va a decir bien. Es que al final, aparte del gesto, es que también hay como un juego de palabras ahí que yo creo que a veces confunde un poco si te está diciendo la verdad o no. No sé, porque en los gestos a mí no me queda muy claro. Aquí es que es muy rápido, ¿vale? Aquí, por eso os digo, estas cosas al final hay que entrenarlas. Y evidentemente al principio se hace pausando el vídeo, vas pausando y vas viendo, pero luego al final acabas entrenando el ojo para poderlo ver. Aquí es verdad que vemos determinadas cosas. Ya vemos que, por ejemplo, tiene una posición que podríamos denominar que es un poquito de protección, ¿vale? Tiene este hombro ligeramente levantado con respecto al otro y más cerca de su interlocutor. Esto nos está indicando que se está protegiendo. Partido Popular, hasta con el Partido Popular, en el caso de Extremadura. Bueno, en el no hay... Vale. Al principio nos estaría mostrando que no hay un pacto, nos está diciendo la verdad. Simplemente hay que no apoyas. Lo que pasa que sí que es verdad que nos está mostrando que hay una incomodidad porque no sabe cómo salir de ahí, ¿no? O que él no considera que sea pacto cuando parece que puede haber un pacto, ¿vale? Este es mucho más complejo. ¿Vale? Pero aquí sí que nos estaría diciendo también la verdad. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, así que no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta al respecto. Por aquí dicen que ha gustado mucho, Santi, súper interesante, muy interesante, he aprendido un montón, me ha encantado. Se nos ha pasado volando, queremos otro. Nos ha pasado muy rapidito, la verdad. Y bueno, daros las gracias por estar ahí porque es muy importante para mí que estéis al otro lado, que hayáis estado muy activos, que hayáis estado preguntando, que hayáis estado escribiendo. Y bueno, por mí encantado de hacer más webinars de este estilo, de hacer más formaciones, porque vamos, es muy interesante. Y sobre todo, si os lleváis esas tres cosas que os he comentado y las podéis poner en práctica, para mí ha sido todo un éxito. Los ejes de cabeza, ese sí y ese no, y esa parte más cultural contra la parte que tiene que ver más con lo innato. Bueno, has dicho la verdad, con que estás encantado de volver, porque ya te he controlado los gestos. Así que sí, hemos aprendido muchísimo y por aquí ya están pidiendo bastantes personas segunda parte, Santi, así que creo que nos veremos pronto. Y entonces. Muchísimas gracias, Santi, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Tendréis el vídeo subido a YouTube para mañana, lo tendréis en vuestros correos si os habéis inscrito y nos vemos pronto. Estamos siempre en Avanza con 2 zetas en LinkedIn y información@avanza.es y en Avanza también en LinkedIn. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.